Perfecto. Listo. Entonces, que sepan que que si lo quieren compartir, no tienen ningún problema, siempre y cuando utilicen el arroba y el hashtag. Yo estoy feliz de poderme ver en sus muros. ¿Listo? Como decía Diego, soy una persona un poquito inquieta, entonces he tenido múltiples trabajos que tienen todos que ver, la mayoría, con comunicación, con marketing, incluso, digamos, consultor y futurista. Pero digamos que también otros 5 trabajos que me han dado muchísimo, que es ser de marinero, carnicero de descuartizadores, he sido broker, he trabajado en la industria del entretenimiento para adultos y trabajado con narrativa basada en datos, pero eso será una historia que algún día les contaré con un par de roncitos o de tequilas en algún lado, seguramente donde coincidamos. Gracias a estos múltiples oficios, pues he podido trabajar alrededor del mundo. Cada punto que ven en este mapa es un lugar en el que he trabajado con permiso, ¿cierto? Donde he sido productor audiovisual, fotógrafo, consultor, bueno, tanto que ustedes imaginen. Y esto me ha llevado a recorrer más de 1.500.000 kilómetros alrededor del mundo, el equivalente a 120 vueltas, algo que me ha dado la oportunidad de trabajar con muchas culturas y ver el mundo desde muchos ángulos. Eh, y me ha llevado a trabajar con marcas tan diversas como esta. Seguramente algunas las reconocerán, otras no las van a reconocer, pero que todo ha sido creando contenido para ellos, o sea, contenido comercial para vender algún producto, servicio o generar opinión pública, que digamos que por eso también se paga, ese oficio también lo pagan muy bien. Bueno, empecemos con digamos, el más abstracto de todos, que es el pensamiento disruptivo, ¿cierto? Digamos que el pensamiento disruptivo simplemente lo podríamos definir con esta pregunta: ¿cómo repensar, reimaginar y reinventar constantemente? Y sobre todo, ¿cómo aprender a reconocer la disrupción en lo que tú haces? ¿Cierto? Para explicar la disrupción, yo creo que me encanta este gráfico. Este gráfico no es un gráfico mío, es un gráfico de un pensador que se llama Peter Diamandis. No sé si lo conocen. Si no lo conocen, busquen un libro que se llama Mundo en Abundancia, de Peter Diamandis. Un libro espectacular, sobre todo porque te deja con la sensación de que el mundo en realidad está mejor, mucho mejor de lo que nos imaginamos o lo que nos cuentan las noticias. Y este señor nos habla de la disrupción digital, y me parece que este diagrama lo explica muy bien para entender la disrupción. Eh, digamos que en algún momento, si tú querías tener audio, si querías imágenes, si querías textos o incluso ADN, tenías que tener una muestra física, tenías que tener estudios en papel. Digamos que gracias a la digitalización, todo ya es digital y ya todo cabe en un celular, ¿cierto? Cualquiera de estas cosas, todos la tenemos acá. Eh, y digamos que la disrupción a veces puede ser engañosa. El crecimiento disruptivo, a veces pensamos que algo va a ser un hit, pero en realidad no llega a ese nivel disruptivo. Miren aquí la curva que nos está mostrando. Digamos que son curvas que de verdad son capaces no solamente de cambiar un producto, sino de verdad de cambiar una industria, que yo creo que es bastante importante saber esto. Generalmente cuando hablamos de disrupción, no estamos hablando de un producto disruptivo, que evolucionó un producto, sino algo que en realidad fue capaz de evolucionar una industria o cambiarla totalmente. En el caso del celular, pues nos damos cuenta que el celular ha desmaterializado la radio, los libros, las cámaras, los videos, las linternas, el teléfono, los mapas, todo nos cabe aquí. Antes, todo eso era un aparato aparte, ¿cierto? Ahora, digamos que solamente para entender hasta qué nivel es una disrupción en realidad, pues me parece que este es un gran ejemplo. Lo otro es, ya que todo cabe acá, pues todo se ha desmonetizado, se ha abaratado muchísimo, y que sea mucho más barato, pues ha democratizado muchas cosas, a tal nivel que, por ejemplo, pues aunque me afecta a mí directamente como fotógrafo, que en algún momento trabajé como fotógrafo, pues ahora estos aparatos pueden tomar mejores fotos que una cámara normal, y esto hace que incluso vivir como fotógrafo sea muy difícil, porque a veces pues cualquier persona con un celular puede desplazar a un fotógrafo con miles de horas de práctica. Pues ya los teléfonos con todos sus filtros y sus cosas, incluso tú ya puedes editar las fotos, los videos en tu celular.
pues hacen que muchos oficios, muchas tareas se hayan democratizado porque son mucho más baratas. Algunos ejemplos de compañías que no fueron capaces de ver la disrupción en sus industrias. Una fue el fax. Yo creo que en este momento pocas empresas tienen fax, casi que ninguna institución te diría, mándame un fax, cuando en realidad en algún momento fue algo bastante común. El minidisc salió creo que un año antes de que salieran las memorias USBs, así que también, digamos, desapareció el minidisc. Blockbuster, pues Netflix lo desplazó. Kodak fue una empresa que también, digamos, casi que desapareció. Y yo diría que próximamente los taxis, ¿cierto? Sencillamente porque con los carros automáticos, pues yo para qué necesito una persona. Además, es mucho más inteligente poner las capacidades mentales de una persona a hacer algo más que hacer, digamos, que un ascensorista, porque al final, pues el trabajo de un taxista podríamos compararlo un poco con el ascensorista, que antes había una persona. Pues yo no me siento muy viejo, pero me acuerdo que pequeño yo entraba a ciertos ascensores y había un ascensorista que operaba el ascensor. Era una persona que le pagaban por estar todo el día en una caja de metal sin pensar mucho más que qué botón apretar y llevarte hacia arriba y hacia abajo y abrir las puertas. Creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta que taxistas, camioneros, gente que está dedicando su tiempo de vida a meterse en una caja de metal y llevar personas de punto A a punto B, pues sencillamente creo que sería liberador que todas estas personas de verdad tuvieran la oportunidad de explorar otro tipo de cosas. No digo que manejar no sea fantástico, a mí me encanta manejar, sobre todo en un país como Colombia, donde hay montañas, valles, donde hay que empacar ropa para clima frío, clima caliente, no importa para dónde vayas, pero digamos que ya conducir toma otro nivel. El mejor ejemplo de todos es IBM en el momento de disrupción. No sé cuántos de ustedes les tocó alguna vez ver un computador de IBM. Digamos que podríamos decir que IBM fue la empresa que inventó los computadores. Y llegó un momento en que IBM se sentó a pensar y dijo, oye, ¿somos realmente malos haciendo computadores? Dell, Mac, todas las otras empresas hacen mejor computadores que nosotros. ¿A qué nos vamos a dedicar? IBM en su tiempo de vida en algún momento llegó a esa conclusión, dijo, ¿saben qué? De todos los buenos productores de computadores, somos los peores. ¿En qué somos buenos? Y se dieron cuenta que eran buenos en el uso de plataformas, en la creación de sistemas operativos. Dijeron, ¿saben qué? Hagamos sistemas operativos, desarrollemos inteligencia artificial, desarrollemos un montón de otras soluciones con computadores Mac, con computadores Dell, pero dediquémonos a hacer simplemente software. Y dieron, sin que la gente se diera cuenta, sin que la gente se diera cuenta y sin que nos, digamos, sintiéramos incluso el espacio como si hubieran desaparecido, simplemente cambiaron totalmente su foco y ahora, digamos, es una empresa que es igual de exitosa en los momentos en que inventó el computador, ahora que se dedicó a hacer otras cosas. Entonces, digamos que el pensamiento disruptivo no solamente es yo cómo intento crear algo disruptivo, sino cómo me adapto a la disrupción para no quedarme atrás, porque fácilmente IBM le hubiera pasado lo mismo que al fax, lo mismo que a Kodak, lo mismo que a Blockbuster. Esto nos lleva a algo que yo creo que a veces, y yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos hecho estas preguntas, es ¿qué nueva habilidad necesito yo para que este tren no me deje atrás? Porque pareciera que el mundo todos los días va más rápido, que aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas plataformas que uno dice, ¿y esto para qué sirve? ¿Yo cómo voy a aprender todo esto? Pues resulta que estas nuevas habilidades son tres y estas tres tienen otros subconjuntos. Eh, Uno es la habilidad de analizar, la otra es la habilidad narrativa, la habilidad de diseño. Creo que todos lo hemos visto ahora que estamos tratando de montar nuestras landing page, nuestras campañas, pues necesitamos analizar, necesitamos aprender a contar una historia que haga que la gente entre a mi página, pero también tengo que aprender a diseñar, ¿cierto? Y esto nos lleva a estos subconjuntos de no solo tengo que analizar, sino que también tengo que hacer interpretaciones, tengo que aprender a ver con claridad y tengo que aprender
acerca del storytelling. Y digamos que acá hago una diferenciación entre la narrativa y el storytelling, es porque la narrativa es la manera, digamos que el logaritmo, el algoritmo con el que los humanos pensamos y organizamos las ideas, y el storytelling es la forma en que yo cuento algo, ¿cierto? Y puedo tener diferentes formas de contarle algo a diferentes personas. Y esto nos lleva a la habilidad más importante de todas y la que nos va a diferenciar más eh, del resto de las personas, que es la lectura de datos. ¿Por qué? Porque digamos que el nuevo analfabetismo en el mundo es la lectura de datos. Si tú no sabes leer datos, no vas a saber qué te está diciendo tu Facebook Business. Tú no vas a saber si pagaste de más o pagaste de menos, o por qué salieron las cosas bien o por qué salieron mal, porque a veces que las cosas no salgan como nosotros queríamos puede ser más rentable porque tiene un aprendizaje más grande, pero solamente si yo soy capaz de analizar, de interpretar, de hacer una lectura de datos y de sacar un aprendizaje importante, ¿cierto? Entonces digamos que esto es importante tenerlo muy, muy claro. Estas son las nuevas habilidades: análisis, diseño y narrativa, que todos tenemos que tener. Hablando directamente de lo que hacemos, cuando trabajamos con Hotmart, en realidad lo que estamos haciendo es trabajando con educación informal. No sé si haya alguien que no esté de acuerdo con esto, si hay alguien que dice, no estoy de acuerdo con esto, yo pienso que es esto, por favor díganlo porque entonces se me pasó a mí algo por alto. Pero digamos que lo que Hotmart ofrece es educación informal. Hay dos tipos de educación informal generales: la empresarial, la interna de las empresas, donde están formando y actualizando los conocimientos de la gente que ya contrataron, y la autoformación, ¿cierto? Ahora, vale la pena enfatizar que el 80% del aprendizaje en el mundo es informal, ¿cierto? Que es una cifra bastante interesante. Ahora, metámonos, ya que estamos hablando de pensamiento disruptivo, vámonos una capa más abajo de cuál es el reto de la autoformación, a lo que en realidad se dedica más Hotmart que cualquier otra cosa. Es, yo sé que me hace falta algo, yo busco ese complemento. Yo no sé vender, busco pilas baby, ¿cierto? No quiero envejecer, busco yoga facial con aromaterapia, ¿cierto? Yo mismo me formo. Y el conocimiento o la autoformación tiene estas tres capas. Uno, primero, yo tengo que ser consciente de lo que sé. ¿Yo qué sé? La autoformación en realidad sucede cuando yo me entero de que no sé algo. Lo que sé que no sé, ¿cierto? Yo quiero vender, pero no sé cómo. Fantástico, busco Pilas Baby que me enseñe a vender, ¿cierto? Productos digitales. Y hay otro universo más grande, que es gigantesco, que es lo que no sé que no sé. Que digamos que ahí es donde el hoyo negro del universo se abre y a veces nos sentimos abrumados y pensamos, me dejó atrás el mundo, ¿en qué momento la inteligencia artificial? ¿Yo cómo puedo trabajar con automatización? ¿Yo cómo puedo aprender? ¿Yo cómo puedo volver a trabajar cuando el trabajo se transformó tanto? Y digamos que lo que ha hecho una plataforma como Hotmart es que lo que sé lo comparto, hago un taller, escribo un libro y lo comparto. Cuando sé que no sé algo, lo busco y lo aprendo. Y si estoy, por ejemplo, mirando en Hotmart y veo, no sé, cómo hacer esculturas de chocolate con un presupuesto bajísimo, digo, "Oh, yo no sé hacer eso. Me acaban de decir que no sé hacer esto, lo voy a descubrir y también lo voy a comprar". Digamos que ahí está el ecosistema que yo creo que existe dentro de la autoformación. Estas son cifras de la formación formal e informal, vistos desde el costo y desde la inversión, ¿no? Según este informe, es un poquito viejo, es del 2007, desafortunadamente. No encontré un informe más actualizado, que imagino que debe haber variado muchísimo, porque la tecnología ha abaratado muchísimo más. Pero digamos que el costo, aquí vemos las cifras
en rojo de cuánto cuesta la educación formal y cuánto cuesta la educación informal, si nos ponemos a ver qué aprendí y cuánto pagué por esto. Y en la siguiente gráfica vemos el aprendizaje versus inversión. Y esto nos deja claro que, pues madre, la educación informal tiene unas ventajas gigantescas sobre la educación formal, ¿cierto? No sé cuánto vale una carrera universitaria en Argentina o en Ecuador o en Perú o en Brasil, pero sé cuánto vale en Colombia y es un montón de dinero, ¿cierto? Mientras que si yo voy completando las cosas que yo sé, con las que puedo producir dinero, con las que puedo generar ingresos, pues yo puedo hacerlo por una fracción de ese dinero. Yo puedo fácilmente aprender a vender eh, productos digitales por $100 con pilas baby, en vez de meterme a hacer un pregrado en comunicación de 5 años donde pago 50 millones de pesos, que no sé eso ya cuánto es en dólares, eso es como $10,000, yo no sé cuánto vale eso, que termina siendo una inversión que no vas a ver un retorno rápido. Para darles una perspectiva más o menos coherente, estas cifras son del 2018. El entretenimiento, o sea, el cine, el teatro, todo esto generó en el 2018 $96 billones. La educación informal generó 129 billones. Este año, solo hace 2 años, que es las últimas cifras que encontré, ya estaba generando 185,26 billones de dólares. O sea, es un crecimiento del 143% en 2 años. Y podemos compararlo también con los videojuegos, con el petróleo, pero es simplemente para darnos cuenta del mercado tan gigantesco que es la industria del conocimiento, porque es la industria en la que estamos. Yo no sé si ustedes habían pensado que más que en las ventas digitales, estamos es en la industria del conocimiento informal. Ahora, no sé cuántos de ustedes saben algo de cuáles son los actores de la industria del conocimiento, porque si yo en algún momento pienso ser disruptivo, pues tengo que empezar a conocer esto de otra manera. Entonces digamos que hay algo que se llama el triángulo, no sé si alguien conocía este triángulo, el triángulo de la industria del conocimiento. Entonces, donde yo puedo vender experiencia, puedo vender reportajes o puedo ser un curador. Yo vendo experiencia si sé cómo ser o cómo hacer algo y entonces lo enseño. Digamos que soy una persona que no sé ser ni sé hacer nada, pero tengo amigos que sí. Pues los entrevisto, capturo esto, vendo sus entrevistas, vendo todo esto. O no sé hacer, no tengo amigos, pero tengo una plataforma. Entonces yo lo que digo es, toda la gente que sepa hacer, todos los amigos que la gente pueda tener, vengan, traigas un contenido y yo lo vendo en Hotmart, por ejemplo, ¿cierto? Y este triángulo del conocimiento, de la industria del conocimiento, nos trae 5 tipos de clientes. A veces pensamos que solo existe un tipo de cliente. Y algo que a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando estaba haciendo Pilas Baby, que es bastante extenso, es que empiezan a abordar todos los temas, incluso para un novato. Tú no tienes que ser muy técnico para aprender a hacer cosas. Ayuda muchísimo si eres técnico, si eres un experto, si eres un maestro, un visionario, pero tú puedes empezar desde novato, ¿cierto? Pero estoy seguro que si uno subiera en Hotmart cómo amarrarse los cordones de los zapatos, seguramente habría gente que lo necesita, que nunca han tenido nadie que les enseñe, ¿cierto? Porque son novatos. Yo creo que a veces se nos olvida, pensando en que la gente ya está en un lugar mucho más avanzado, se nos olvida que podemos enseñar conocimiento mucho más básico a muchas más personas que un conocimiento más específico a menos personas, ¿cierto? Porque entre más específico sea el conocimiento, menos grande va a ser el público. Bueno, y aquí es donde estamos en Hotmart, donde vendemos lo que sabemos, ¿cierto?
Si yo sé de yoga facial con aromaterapia, pues lo enseño. Si yo sé de narrativa, pues lo enseño. Si yo sé de ventas de productos digitales, lo enseño. Si yo sé montar campañas en Facebook, pues lo enseño, ¿cierto? Y yo creo que aquí es importante, nosotros sobre todo como vendedores, que nos hemos convertido como curadores, es entender, seguramente ustedes han oído acerca del flow, que uno tiene que fluir y la fluidez y todo esto. Resulta que el flow es un diagrama bastante claro, es este, donde tú tienes los retos en un eje y las habilidades en otro eje. Ahora, si tu reto te supera, sientes ansiedad. Si tu habilidad supera tu reto, pues te aburres. Y miren que yo creo que pocos utilizamos la ansiedad o la aburrición como un argumento de venta. ¿Te produce ansiedad esto? Pues madre, necesitas pilas, baby. No sabes, tu habilidad de venta es muy baja. Ahora, ¿te aburre vender? Seguramente es porque no estás vendiendo cosas que de verdad están al nivel de tus conocimientos de venta. Entonces, cuando yo entiendo cómo surfear entre ansiedad y aburrición, cómo leer dónde está mi prospecto de venta, si está aburrido o tiene ansiedad, pues yo ya sé que le vendo o más habilidad o le vendo un reto más grande. ¿Estamos de acuerdo en eso o está muy abstracto el asunto? No, está clarísimo. Clarísimo. Y Fantástico. acabas de decir algo que me pareció, a mí particularmente, muy revelador, esto de que nadie arma su ángulo de venta en función del aburrimiento de la otra persona. Estamos de acuerdo. ¿Y cuántas veces encontramos a alguien que dice, uy, estoy ansioso? Pues ya sé, pucha, tienes un problema que te supera. Bájale al problema o sube tus habilidades. Y en el caso de que dice, no, estoy muy aburrido, pues es súper sencillo. Tu habilidad supera el trabajo que estás haciendo. Tienes que subir de nivel. Te quedaste en el Mario Bros. En la primera pantalla de Mario Bros. Tienes que seguir al segundo, al tercero, que si no se vuelve aburrido. Imagínate jugar Mario Bros. El mismo nivel toda tu vida. Terrible. Qué condena tan terrible. Bueno, digamos que cuando hablamos, y yo estoy seguro que todas estas palabras se la han oído a Diego, a todos los instructores de Pilas Baby, hablamos de branding, de copyright, de marketing y de ventas, pero a veces no sabemos la diferencia entre todos estos, ¿cierto? Yo apenas termino la charla, por medio de Diego o por medio del grupo les comparto la presentación para que también puedan tener acceso a esto, así que no tienen que copiar, si quieren tomar un pantallazo, pues háganlo, pero enseguida les paso la presentación. Entonces, el branding, tenemos que ser muy conscientes del branding, esto es básico, ¿cierto? Es cómo me van a reconocer a mí o a mi producto. El copywriting es yo cómo escribo para vender, es así de sencillo. El marketing es cómo muestro el valor de lo que estoy vendiendo y las ventas es pues cuando genero dinero con esto, porque a veces somos muy buenos en marketing, pero malísimos en venta y no es raro. No se imaginan la cantidad de marqueteros buenos que trabajan con equipos de venta externos, porque yo soy bueno mostrando el valor agregado, pero no soy bueno cerrando la venta, ¿cierto? Pueden ser dos cosas muy diferentes, que uno diría, un marquetero es bueno vendiendo. No, un marquetero es bueno llamando la atención y haciendo que la gente entre a la página web. Ahora, que sea bueno haciendo copyright, seguramente no. Y cuando tú combinas esas dos, el marketing, bueno, esas tres, el marketing, el copywriting, el branding, pues necesitas también ser bueno en ventas, porque si no te va a dar una hernia de la frustración que vas a tener. Pero miren que son 4 habilidades muy diferentes. Ahora, enseguida vamos a hablar de algo que es bastante importante. Todos en este momento estamos trabajando con contenido con marca, pero también hay ventas de contenido sin marca, ¿cierto? Que son un poco más abstractas porque cuando yo vendo para hacer dinero, pues vendo con marca. Pero si estoy creando, si tengo una marca, mejor dicho, si tengo contenido sin marca, pues generalmente yo estoy buscando es cambiar una opinión. Y eso lo vamos a ver mucho, sobre todo en Colombia, que estamos en elecciones, contenido sin marca, el que tú quieras, cambiando de la opinión de las personas. Pero antes de que vamos allá, volvamos a la creatividad un momento. La mayoría de las personas sienten que la creatividad es algo
no sé, hay gente que dice, no soy creativo. Las personas son creativas innatas. O sea, eso es de nacimiento. El asunto es, no todos estamos hechos para generar dinero con la creatividad y no toda creatividad es rentable. Y tiene que ver con estos dos, pasión y propósito. Desafortunadamente, cuando hablamos de pasión y propósito, la mayoría de las personas que nos han hablado de esto, nos han hablado de esto desde la metafísica. La pasión es esa llama que llevo por dentro. El propósito es lo que yo debo hacer porque el destino. Y esta vaina es mucho más sencilla. La pasión es una habilidad introvertida. Es tu dominio privado, es subjetivo y es individual. Entonces hay cosas que te apasionan que posiblemente a mucha gente aburran. O sea, solamente es una discusión entre mi esposa y yo, y mi esposa sabe que a mí me apasionan cosas increíbles que a ella le parecen súper aburridoras. Ahora, eso no la hacen aburridores para mí. Siguen siendo igual de apasionadas. Ahora, sé que el día que se las comparta a ella, no voy a esperar el júbilo increíble acerca de ese tema que a mí me gustaría que tuviera. Y el propósito es una habilidad extrovertida que ponemos en el dominio público, es intersubjetivo. La realidad intersubjetiva es donde creamos tejido social y por eso el propósito es una habilidad colectiva, es de mí hacia mi comunidad, ¿cierto? No sé si les queda claro esa definición. Eso hace que entonces una pasión termine siendo arte personal y me convierta en un autor. Ahora, autor visto más como una persona que hace una obra, la firma y dice, si te gusta, bien, y si no, igual es una obra de arte. Mientras que si lo hicieras del propósito, serías más que un autor, serías un escritor, porque un escritor reescribe hasta que una editorial dice, oye, quiero vender tu libro porque esto lo va a comprar muchas personas, ¿cierto? Entonces, desde el propósito, digamos, tenemos la creatividad productiva y la creatividad útil, y de ahí salen productos, servicios, artistas, creadores y productores, ¿cierto? Entonces, espero que les quede un poco más claro la mirada, por lo menos que les comparto yo desde acá, porque pues si están haciendo esto desde el coaching o desde, no sé, la psiquiatría, pues seguramente pasión y propósito le den algo más metafísico que yo sencillamente no comparto. A mí me gustan las conclusiones accionables, que me den una acción clara, no que me despierten más dudas y me dejen pensando en que sé menos cosas de las que debería saber. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de creatividad productiva, porque es de lo que estamos hablando cuando hablamos de propósito, que es lo que queremos, ¿cuál es mi propósito? Hacer dinero con Hotmart, ¿no? Entonces, combinamos dos cosas. Una es la creatividad, que es un modo abierto de operar, y la productividad, que es un modo cerrado de operar. No les dé pánico, ya les voy a explicar un poquito más. Porque las dos son súper esenciales en cualquier oficio, ¿cierto? La creatividad, por ser un modo abierto de operar, exige transformación, inconformidad, informalidad, libertad y sobre todo la posibilidad de cuestionar lo que tengo al frente. ¿Por qué la gente hace esto si lo podría hacer de otra manera? ¿Cierto? Y la productividad requiere de acuerdos, reglas, procesos, protocolos y límites, porque si no, sencillamente no sería productivo, ¿cierto? Entonces, al final, las dos, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para cosas muy diferentes. Una, con la creatividad diseñamos metas y objetivos, y con la productividad los alcanzamos y los hacemos realidad. Y esto sencillamente cambia definitivamente la creatividad. Juguemos a pensar, digamos, aquí les pido que cada uno haga su ejercicio individual, ya sea desde un producto, desde ustedes como persona, desde ustedes como marca, como quieran hacerlo, es ¿qué tienes para ofrecer? ¿Qué valor aportas tú a algo? ¿Cierto? Ahora, imagínate el mercado de esta manera. Tienes a los productores que saben lo que saben y lo comparten, a los que saben que no saben y lo están buscando en Hotmart, digamos que es un comprador activo, pero los que no saben que no saben son posibles compradores. ¿Yo cómo llego a esta gente tan gigante que no sabe que necesita lo que yo tengo? Porque una cosa es
vender yo con el grupo ya segmentado y decir, mira, el libro de Héroegrama sé que lo quieren comprar personas interesadas en narrativa, en becas y subvenciones y escuelas de cine. Fantástico. Pero estoy seguro que el mercado es mucho más grande que esa gente que ya mostró un interés. Hay gente que no sabe que necesita esto. ¿Cómo sería una campaña para alguien que no sabe que no sabe? Pues tendría que ser a puntas de preguntas. Y si lo vemos desde la industria, pues nos damos cuenta que la experiencia, cómo hago y cómo ser, es mi productor. El que no sabe cómo hacer, pero me conoce, pues es mi coproductor. Me dice, oye, Juan, tú que sabes hacer esto, ven, hagamos un curso. Y el curador, pues al final es el afiliado que dice, oye, este curso me gusta, yo tengo el mercado, yo lo vendo. Se dan cuenta que el ecosistema aquí cambia un poco. Se vuelve una cosa mucho más masiva y donde nos damos cuenta que el mercado más grande que tenemos no lo estamos abordando, porque nos estamos concentrando, obviamente queremos ganancias. Ya, yo quiero que la gente que ya sabe que necesita este curso me compre, pero también qué porcentaje de gente estoy yo ignorando, qué porcentaje del mercado estoy dejando yo de percibir porque no estoy haciendo campañas encaminadas a la gente que Facebook aún no sabe qué es lo que quiere. Bueno, y aquí es, ¿quién es tu audiencia? ¿No? Es la pregunta más interesante cuando hablamos de relevancia. ¿Tú qué quieres vender y qué quiere comprar la gente? Son dos preguntas muy diferentes. No sé si a ustedes les tocó esta campaña o la conocen. Es una campaña legendaria que se hizo en Estados Unidos que se llama ¿Tienes leche? ¿Alguien la conoce? Si la conocen, hagan que sí. Si no la conocen, hacen así y ya. Bueno. Esta fue una campaña legendaria que incluso hacen parodias porque es tan sencilla, porque es una pregunta de ¿Got milk? O sea, ¿tienes leche? Y resulta que esta campaña sale de un insight y es que la gente solo compra leche cuando sabe que no tiene leche. Que suena como, oye, esto tan sencillo, pero la gente solo se da leche si abre la nevera. Si tú no abres la nevera, no te das cuenta que no tienes leche. ¿Cómo hago yo para que la gente abra la puerta de la nevera más seguido? Sobre todo en lugares donde tenemos gente soltera, que come mucho afuera, que generalmente solo consume leche en el desayuno. La gente solo se da cuenta que tiene que comprar leche cuando sabe que no tiene leche. ¿Hagamos qué? Preguntémosle a todo el mundo si tiene leche. Y lo que la gente hizo cuando veía esto comercial, inconscientemente, era ir a la nevera, a la cocina, abrir y darse cuenta, pucha, no tengo leche, tengo que comprar leche. Y las ventas se dispararon, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo que vio estos comerciales. Y esto de enterarte, de darte cuenta de que cuando la gente sabe que no tiene leche, compra leche, se llama un insight. ¿Cierto? Es de una observación que viene de datos ciertos, no llega a generalización, porque cuando ya es general, como Diego nos ha enseñado, cuando una campaña es demasiado general, pues no le das a nadie. Es cuando eres capaz de quedar en ese lugar del, ajá, ahí en la mitad es donde en realidad tienes un insight. Un insight, digamos, tiene tres componentes principales, que es una mirada fresca, unos interrogantes y unas interconexiones entre ellos. Como les digo, yo les voy a pasar esto más tarde para los que tengan curiosidad. No sé cuántos de ustedes han visto esta imagen o han hecho un ejercicio con esta imagen. ¿Alguien? No, fantástico. Resulta que este es un estudio de los aviones que volvían en la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra. Entonces, digamos que le preguntaban a los ingenieros, ¿qué hacemos con esto? La primera reacción de los ingenieros fue, pucha, ya que esos son los balazos donde les están dando, blindemos esas partes y saquemos otras para que el avión no quede más pesado. Y eso parece lógico, ¿no? Si uno lo mira así, dice, sí, tiene lógica. Resulta que estos eran los aviones que volvían. Seguramente los que no volvían era porque les daban en los lugares que no están marcados acá. En realidad, el insight era el contrario. Si estos son los que vuelven, blindemos
todos donde no tienen marcas, porque estos son capaces de volver. Miren la importancia de un insight, porque yo, si no me pongo a hacer las preguntas correctas, es posible que con una información tome la decisión totalmente errada. Hay un ejemplo súper bonito que lo ven en todos los detergentes. O sea, esto también fue revolucionario. Los niños porque ensucian los niños ensucian la ropa. ¿Por qué? Pues porque los niños piensan en jugar con sus amigos y no en el cuidado de la ropa. Fantástico. ¿Por qué es importante que no estén pensando en cuidar la ropa? Claro, porque si cuando no piensan en la ropa, juegan, hacen amistades y aprenden habilidades sociales. ¿Cierto? Esperen, que por aquí se me fue. ¿Por qué es esto relevante? Pues sencillamente porque si aprenden nuevas habilidades y son amigos, yo prefiero que mis niños ensucien la ropa y haciendo amigos que tengan la ropa limpia y no tengan amigos, ¿cierto? Esperen que por aquí hay un comentario de alguien. No entendí la pregunta, pero bueno. Si alguien la entiende y me la explica, fantástico, porque no entendí la pregunta. Pero sí entienden la diferencia de la conclusión que yo podría sacar. Mi niño se ensucia la ropa, entonces yo debería darles más con la chancleta hasta que aprendan a no ensuciar la ropa, o los castigo y no los dejo salir, o prefiero que mis niños vengan con la ropa sucia porque vienen con nuevas habilidades y nuevos amigos. Pues esto definitivamente es mucho más rentable si yo estoy vendiendo detergente que otra cosa. Ahora, hay diferentes técnicas para las personas que, Diego, te pediría que si hay preguntas, me las leas tú No, para... por ahora no hay nada, Juan. Yo estoy tomando nota, fantástico. pero no, en el chat no hay nada, así que dale tranquilo. Perfecto. Bueno, aquí digamos que un insight tiene diferentes componentes y aquí hay un test como para aprender a entenderlo. Pero creo que lo más importante de un insight es que es una conclusión que lleva a la acción, ¿cierto? No puede ser una conclusión que simplemente, sí, la gente es irresponsable. No, es irresponsable y qué debemos hacer, ¿cierto? Bueno, no sé cuántos de ustedes cuando mostré este ejemplo miraron qué marca de leche pagó por esta campaña. Si alguno de ustedes se sentó a pensar, ¿qué marca de leche pagó por esta campaña tan masiva? Porque miren que los actores son actores que no son baratos, ¿cierto? Resulta que no hay ninguna marca. Y aquí volvemos a la parte de contenido con marca y contenido sin marca, ¿cierto? Cuando yo quiero cambiar la opinión pública y quiero vender más leche, pues yo no me puedo decir Alpina o Colanta, que digamos que son marcas comunes en Colombia, sino que tengo que meterme a hablar de la leche sin ponerle una marca, ¿cierto? Y de esto vamos a ver mucho en redes, sobre todo si ustedes en algún momento tienen elecciones o algo así, se van a dar cuenta que hay un montón de contenido en redes súper creativo, súper bien producido, pero no tiene una sola marca. Cuando ustedes vean eso, sepan que están cambiando su opinión de una manera súper efectiva, con un chiste, con un meme, con un documental, con un noticiero fake, con cosas que pueden ser ciertas, pero más que ciertas son opiniones, pero en realidad están jugando con esto. Y esto también es algo que nosotros podemos incorporar en la manera en que vendemos. Es qué opiniones tengo que tocar para que la gente se interese en mi producto. También es interesante, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo, ¿qué nos vendió Friends o qué nos vendió Sex and the City? ¿Ustedes serían capaces de saber qué nos vendieron? ¿Qué nos enseñaron a hacer? Me imagino que tendrá que ver a lo mejor algo con el tema de la amistad, del grupo, de la relación, de lo social. Claro, eso pensaría uno. Lo divertido es Friends nos enseñó a tomar contenidos de café café con alto contenido en leche. Y Sex and the City, en la época en que prohibieron el cigarrillo, a que la gente que fumara no dejara de fumar, que eran las mujeres. Y si se acuerdan, todas las de Sex and the City fumaban, incluso fumaron marihuana en algún momento,
y era más fumar de una manera social, de una manera amistosa, de una manera, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí el dinero que le metieron para que la gente no dejara de fumar fue increíble. Pero no sé si se acuerdan la segunda temporada de Friends, que Rachel empieza a trabajar en el café y siempre lleva el café mal. ¿Eso qué hacía? Que te garantizaba 3 repeticiones de nombres de cafés con alto contenido en leche en cada capítulo. En Colombia, antes de Sex and the City, uno tomaba tinto o perico o café con leche. Después de Sex and the City, todo el mundo empezó a tomar cappuccino, macchiato, todo lo que esta gente pedía se volvió popular simplemente porque lo pedían ellos. Y la gente empezó... Fue de Friends, en Friends. Sí, no, en Friends, totalmente de acuerdo. Miren que aquí no hubo nunca, compra este café de este tipo o compra este cigarrillo. No, estaban cambiando nuestra opinión. Esto es importante. Y esto es porque nos enseñan a conectar un contenido comercial con momentos de felicidad, con momentos deseables, que generalmente tienen que ver con recompensas, logros o victorias diarias, que terminan siendo los momentos de significado porque nos conectan o con la felicidad o con el miedo a perdernos de algo, o FOMO, como lo dicen los gringos, Fear of Missing Out, que es lo que nosotros decimos, solo por hoy, no te lo pierdas, cómpralo ya, mañana será demasiado tarde, es ese Fear of Missing Out, FOMO. Bueno, volviendo al tema. Yo estoy seguro que todos ustedes en algún momento hicieron un curso de Business Canvas o de, si han tenido un emprendimiento, si han ido a que alguien les enseñe a hacer negocios, les han dicho, vamos a hacer el Business Canvas de su propuesta de valor y les han hecho esto. Ahora, este es el Business Canvas, no sé si cuántos no reconocen esta imagen, que también vale la pena decir, yo nunca he hecho esto. Esta es una manera de ver tu negocio en una sola página, donde te habla de cuáles son tus partners, cuáles son tus actividades claves, cuáles son tus recursos claves, eso es lo que cuesta dinero, cuáles son tus relaciones con el cliente, cuáles son tus canales, cuáles son tus segmentos, esto es de donde generas dinero, y en el centro de esto, tu propuesta de valor. Esta es la propuesta de valor de Hotmart. No sé cuántos de ustedes la habían visto de esta manera. Esto le cuesta a Hotmart, esto le genera dinero a Hotmart. Resulta que si veo sus recursos claves, me habla de contenido digital y me habla de afiliados, ¿cierto? Y el contenido digital, como les decía, esto es conocimiento. Vendemos cursos y Hotmart también vende libros en formato digital, obviamente. Y estas son las proyecciones del mercado de enseñanza digital en la que nosotros estamos, que va a crecer en 6 años, en 4 años, va a crecer el 152%. Es una cosa loca. Si quieren, como les digo, yo les voy a compartir esto. Aquí están los enlaces donde pueden encontrar de dónde saqué toda esta información, que creo que es bastante importante. Yo he visto que le hacen mucha fuerza a los cursos digitales y poco a los libros, en mi opinión. Pero miren el crecimiento. La línea roja es las ventas solo en Estados Unidos de libros digitales. La verde es el mercado de autores independientes, que serían, digamos, nuestros productores. Si sacan un libro, porque están independientes, no tienen una editorial. Y la otra es bueno, las últimas dos tienen que ver con el mercado de los autores digitales, de los autores independientes. Miren esas curvas tan fuertes donde nos estamos dando cuenta, oye, tenemos una gran ventaja sobre las editoriales, porque las editoriales no son capaces de generarle tanto dinero a un autor como nosotros sí. Sobre todo si es un autor que se concentra en la educación, en enseñar cómo ser o cómo hacer. No sé cuántos de ustedes han pensado en ese contraste de que muchos autores ponen sus libros en una editorial y la editorial de pronto a los 2 años o 4 años les pasa unas regalías que son pequeñísimas, pero en el momento en que tú tienes
marketing de afiliados y tienes un montón de gente vendiendo, pues podrías de verdad representar un gran cambio para estos autores independientes. Bueno, ¿recuerdan estas dos gráficas? No las vimos hace mucho tiempo. Y miren, poniendo esto en el reto y la habilidad, en la fluidez, ¿dónde irían nuestra audiencia, nuestros clientes? ¿Cierto? Yo creo que a veces no pensamos en dónde está el conocimiento. Lo que yo vendo es para novatos, es un conocimiento técnico, es para expertos, para maestros, para visionarios, porque eso también nos va a llevar a crear diferentes estrategias, porque no es lo mismo venderle Pilas Baby a un novato que Pilas Baby a un maestro. Los dos lo necesitan, pero yo cómo podría empaquetar esto, yo cómo podría crear diferentes páginas para diferentes personas. Porque si a mí en Pilas Baby me dicen, y te vamos a enseñar a montar un landing page, te vamos a enseñar a montar desde landing page, pues madre, le estás diciendo a un novato, oye, no tienes que saber nada, yo te lo enseño aquí. Ni siquiera lo tienes que montar, te voy a dar la plantilla para que lo montes en Divi directamente en WordPress. ¿Cierto? Miren que aquí la estrategia empieza a variar un poco. Ahora, ya que hemos visto todo eso y ahora vamos a hablar de cómo le cuento yo las cosas al cliente, es bueno hablar de narrativa. Y cuando hablamos de narrativa, pues generalmente pensamos en películas, pensamos en novelas, y esa generalmente es la línea, la narrativa lineal. También de pronto la ramificada, si pensamos en Game of Thrones, pues son un montón de historias que terminan uniéndose al final. Los videojuegos tienen, digamos, la ramificada emergente, que cada vez que vas avanzando va teniendo más posibles finales. Y la nuestra es la convergente, ¿cierto? Que es cuando tienes diferentes personas y las unificas en una sola. Tienes un montón de clientes con diferentes backgrounds, con diferentes orígenes, que tienes que unificar con un solo lema. Y esto nos lleva a una estructura que se vería, una estructura de mentoría, que es más o menos esto que vemos aquí afuera, abajo, donde vemos que esta sería la del marketing y el copywriting. Y es una fórmula que no es nueva, es de 1800 algo, que Gustav Freytag, un alemán, que no escribe en narrativa de 3 actos, sino de 5 actos, pues más o menos fue el creador de esto, aunque Hamlet ya escribía de esta, William Shakespeare ya escribía en esta técnica, digamos que el que la hizo más clara fue Gustav Freytag. Y que durante muchos años, casi que solamente los magos, desde 1850 a 1910, la utilizaron súper efectivamente para posicionarse vendiendo con estos 5 actos. ¿Qué nos trae qué? Una exposición, que es qué ofrezco y quién soy. Un incremento de la acción, que es esto porque es relevante para la audiencia. Un clímax, cómo mejora esto la vida de la audiencia. Un descenso de la acción de qué dudas adicionales debo despejar. Y el final, cómo se conecta esto al felices para siempre de mi audiencia. Que parece un poco abstracta hasta que lo comparamos con la técnica AIDA, donde nos damos cuenta que AIDA, pues simplemente se saltó un pasito. Pero digamos que podemos ver que si comparamos estas dos, nos damos cuenta que posiblemente AIDA venga de esta narrativa en la que se basa el copyright y el marketing, que es la de Freytag, y posiblemente la hayan simplificado de otra manera. Pero lo que a mí me llama la atención cuando lo comparo con la narrativa del landing page es que el landing page, como lo proponemos nosotros, cumple a la pieza de la letra lo que nos dice Freytag. Son exactamente los 5 puntos de Freytag, de la misma manera en que estamos diciendo, así tienes que construir tu landing page. Se nos salta solamente una cosa, que es resaltar que el subtítulo que pongas es la promesa que debes cumplir. Digamos, es lo único donde yo le haría un poquito más de énfasis. A veces el título no es tan importante como el subtítulo, porque el subtítulo en realidad es donde tú mismo te clavas la estaca y dices, esta es la promesa que te voy a cumplir, y si no la cumples, pues te van a hacer un refund.
¿cierto? Como les decía, es una narrativa convergente porque tenemos clientes de diferentes orígenes que empiezan a converger, a unirse en tú qué ofreces, cuál es el punto de dolor, qué solución pones, cuál es la prueba social y una cierre de venta. ¿Qué ofreces? El producto o servicio. ¿Cuál es el punto de dolor? No sé si ustedes les han hablado de que solo hay dos tipos de negocio en el mundo. Está las vitaminas y los analgésicos, ¿cierto? Las vitaminas buscan placer, los analgésicos el alivio del dolor. Entonces, un analgésico, ¿qué nos ofrece? ¿O a qué se dedica? Necesidades obvias, mercados cuantificables y fácilmente monetizables, ¿cierto? Alimento, agua, aire, vivienda, seguro. Ustedes han visto seguramente esto es la pirámide de Maslow, creo que se llama, Maslow, el psicólogo. Y podemos darnos cuenta que entre más arriba, pues más complicadas son las necesidades o más complejas, y entre más abajo, pues más sencillas y más monetizables. Las vitaminas generalmente son necesidades emocionales. Son difícilmente cuantificables y son difíciles de monetizar. Generalmente deseamos ciertas emociones y evitamos otras emociones. Pero hay una emoción que es súper importante porque es la que nos detona a una compra o a un cambio de vida. Por ejemplo, tú tienes la vida que te aguantas. Si estás inconforme con tu esposo, el día que no te lo aguantas, lo mandas al carajo y cambias tu vida. El día que no te aguantas a tu jefe, mandas tu trabajo al carajo y cambias de trabajo, ¿cierto? Y es solamente la emoción del coraje la que es capaz de llevarnos a un cambio grande. Estamos nosotros integrando el coraje o la búsqueda de que la gente sienta coraje para cambiar su vida y comprar nuestro taller. No lo sé, pero digamos que es una muy buena. O cuánto hemos explorado acerca de la emoción del coraje para poder saber cómo crear una estrategia que en realidad haga que la gente tome el siguiente paso para cambiar su vida. También podríamos unir esas necesidades en tres grupos. Está la gente que busca recursos, está la gente que busca que su yo crezca y busca sensaciones, o está la búsqueda desde la tribu, ¿cierto? Donde es la aceptación, sexo, poder. No sé si ustedes en algún momento han hecho el ejercicio de empezar a pensar, bueno, si en realidad lo que este curso vende es pertenencia, vamos a hacerlo desde la tribu. Si lo que vende este curso es una mejor sensación conmigo mismo, de pronto es el yo. O si lo que tú estás buscando es recursos, que digamos que un poco lo de Pilas Baby es recursos, yo quiero dinero, quiero vender, pues vámonos ahí. Pero digamos que hay un componente de pertenencia bastante grande, por ejemplo, en el grupo de Diego, donde uno sabe, yo tengo Pilas Baby, consigo recursos, pero tengo mi tribu de gente que me está enseñando. ¿Estoy yo de verdad haciéndole énfasis a que Pilas Baby también me da esa tribu, esa sensación, esa pertenencia? Sería bueno explorarla. Y digamos que si combinamos la pirámide de Maslow con los tres grupos, pues se verían estas flechitas más o menos así, simplemente que sepan que todas también coinciden. La solución es para qué sirve el producto o el servicio. La prueba social es los testimonios y las evidencias que presento. Y el cierre de ventas es el call to action o el FOMO, el fear of missing out. Pero miren que aquí, de repente, este último cierre de venta al final debería ser diferente al llamado a la acción del principio. ¿Se acuerdan que tenemos varios llamados a la atención en la página? De pronto deberían tener un tono diferente y no solamente el copy-paste que incluso yo hago en la primera página y al final. De pronto el del final debería ser un poquito más emotivo, más concentrado en no te pierdas. Terminaste la página o le das clic aquí o se te fue esta oferta, ¿cierto? Yo creo que esta parte es simplemente haciendo énfasis en la importancia de que este proceso que estamos haciendo tenga trazabilidad, que no pensemos en la creatividad como algo misterioso que viene, que es imposible de seguir. La publicidad tiene un ejemplo precioso y es, tú no haces nada sin un brief, tú no haces nada si no profundizas, tú no sigues adelante si no tienes un insight.
Si el insight no te da una idea, no la sigues. Si la idea no tiene un objetivo claro, tú no lo vas a una ejecución. Y solamente cuando la ejecutas, pues sabes cómo te fue, ¿cierto? Y esto también es bueno porque le das tranquilidad a los clientes. Y miren que aquí se cumple este enlace que yo les decía de que productividad, donde yo tengo un proceso cerrado, paso a un proceso abierto, paso a un proceso cerrado, uno abierto. Tú no puedes ser creativo y hacer que la creatividad sea rentable si no la combinas con productividad. La creatividad salvaje generalmente solo lleva a la frustración. Ahora, para que la creatividad funcione, necesitas, digamos, manejar 5 cosas. Una es habilidad para definir tus tareas, ser autónomo para manejar tu tiempo, querer innovar constantemente, la habilidad de enseñar y aprender continuamente y enfocarte en que el talento creativo te da valor y no simplemente cuesta tiempo, esfuerzo o dinero, sino que en realidad es algo que le va a aportar valor a lo que tú estás haciendo. Esta parte me la voy a saltar, no es necesaria. Esta es una fórmula matemática de qué necesitas para que la creatividad en realidad sea buena. Y una cosa que yo creo que es bastante importante es un espacio de trabajo que te permita aislarte, pero sobre todo el tercero, un tiempo limitado de trabajo. Tú no puedes conceder a la creatividad todo el tiempo. Tú tienes que ser muy claro, tengo 1 hora para crear una campaña. Y lo que salga en esa hora es lo mejor que pudiste hacer en esa hora. Ahora, al día siguiente seguramente vas a aprender si la campaña fue exitosa, si no fue exitosa, y vas a aprender cosas nuevas. Pero tú no puedes quedarte en que no, es que no, todavía no sé, llevo 1 mes y todavía no lo he hecho, pasó 1 año y no, ahí voy con la idea. No, tienes que ser muy, muy disciplinado en darle a tu creatividad un tiempo limitado. Digamos que cuando yo trabajaba para Rappi en la parte de el servicio creativo de Rappi, a veces teníamos media hora para una campaña, a veces sacábamos 10 campañas, o sea, desde la idea, la aprobación, la ejecución y tirarlo en redes, a veces eran 10 o 12 campañas en un día. Y esto te deja, pues, la parte de la ideación, la parte de la creatividad, tienes media hora. Monta, o sea, tenemos este problema, solucioname este problema con un problema con una solución creativa y tienes media hora para hacerme una propuesta. Y salían cosas realmente geniales. A veces simplemente tener esa disciplina de ponerte límites es lo que tú necesitas para llegar al siguiente nivel. Y la productividad, pues una de las cosas que es más importante que todas es cuál es el input, o sea, cuál es la información con la que empiezas a ser productivo, cómo con esa campaña que creaste en la parte creativa la vas a adaptar a los mercados, porque digamos que una idea, una vez que la tienes, pues la tienes que saber adaptar también. Eh, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes vieron Pocahontas, me imagino que todos saben quién es Pocahontas, pero yo no veo a un adulto disfrutando Pocahontas, a menos que te la pongan en forma de Avatar, que es la misma historia, pero con marcianos en otro planeta, ¿cierto? Pero es exactamente la misma historia, lo mismo que E.T. o el diario de Ana Frank, exactamente la misma historia, solo que una es de un extraterrestre que cualquier niño se vería, porque yo no veo muchos niños chupándose la historia de Ana Frank y disfrutándola, no lo creo. Entonces miren que adaptar a los mercados también es importante. Y sobre todo, tener muy claro la parte de inversión de recursos. Tiempo, personal, esfuerzo y dinero. Aunque no te cueste dinero, puede que te cueste tiempo, puede que te cueste talento, esfuerzo, esto también lo tienes que manejar. Y al final, digamos que la creatividad productiva es ese enlace de procesos abiertos, procesos cerrados, procesos abiertos, procesos cerrados. Bueno, ahora yo sé que me estoy pasando ya de la hora, ¿no? Sí. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio. ¿Tenemos tiempo, Diego? Sí, Juan. Bueno, El que no se pueda quedar está liberado, pero los que nos queremos quedar, tenemos tiempo. Perfecto. Entonces, este es para definir tu zona de genialidad. Vamos a utilizar la creatividad, el pensamiento disruptivo y la narrativa para encontrar nuestra zona de genialidad. Aquí les pido que tengan papel y lápiz, a los que tengan papel y lápiz.
tomen una hoja y hagan un círculo donde simplemente pongan cuál es el propósito que ustedes quieren alcanzar. Puede ser personal, puede ser profesional, puede ser con un producto, con una campaña, no importa lo que elijan, ¿cierto? ¿Qué propósito? Y no lo piensen mucho, pongan cualquiera. Hoy quiero trapear mi casa, hoy quiero hacer la comida, hoy quiero lanzar un nuevo producto, hoy quiero sacar una... No importa, hoy quiero decidir qué carrera voy a estudiar. También se vale. No importa lo que escojan, va a funcionar igual. Entonces, en el primer círculo vamos a hacer esto. Ahora, en mi caso, digamos que yo escogí, quiero ser fotógrafo, ¿cierto? Ese es mi propósito. Entonces hice la burbuja y puse, quiero ser fotógrafo. Ahora, siguiente paso, debajo de esa burbuja, le puedo sacar 2 o 3 o 4 o 5 burbujas más, donde voy a tratar de inventarme algo que yo llamo los carriles. ¿Qué quiere decir? Yo quiero ser fotógrafo, pero si yo puedo ser fotógrafo de deportes, yo puedo ser fotógrafo de moda, yo puedo ser fotógrafo de comida, yo puedo... ¿Cuántas formas puede tener el propósito que tú hiciste en la primera burbuja? Y estoy seguro que tiene más de uno, porque todo tiene muchas formas. Quiero hacer una campaña digital, quiero hacer una campaña, no sé, en Hotmart, que en no sé cuántas otras plataformas ustedes estén. Quiero hacer un landing page, quiero hacer 2 landing page, que tengo diferentes públicos, o sea, lo que ustedes elijan, no importa qué carriles. Bueno, les voy a dar un momentico ahí para que hagan sus burbujitas. Cuando Vilma o Federico, que son los únicos 2 rostros que veo aquí, hayan terminado, me hacen así con la cabeza y seguimos. ¿Listo? Simplemente ascienden con la cabeza. Fantástico, Federico ya me dio. Esa fue la señal de sí entendí o ya terminé. De ya terminé. Fantástico. Entonces, el siguiente es, ahora, toma esos carriles, si fueron 1, 2 o 3, no importa, es qué tareas específicas, ¿cierto? Espérate un momento. Espera que yo creo que lo van a entender más si voy bajando, que se me había olvidado que tenía esto. Perfecto. Entonces, aquí hicimos los carriles, disculpen, aquí hicimos los carriles, que es, tengo mi propósito, ese propósito puede tener diferentes metas, diferentes alternativas, diferentes carriles, y ahora a cada carril le vamos a poner una tarea. ¿Yo qué tarea tendría que hacer para que ese carril sea posible? ¿Cierto? En el caso del fotógrafo, entonces yo quiero ser fotógrafo de moda, debería empezar a buscar diseñadores, de pronto magazines, de pronto tiendas de ropa. Si quiero ser documentalista, debería escribirle, documentalista de naturaleza, debería escribirle a la National Geographic o al Ministerio de Medio Ambiente colombiano o a la Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro, ¿cierto? Es qué tareas específicas debo yo hacer para que este carril se haga realidad. Y si tengo varios carriles, pues cada carril debería tener 2 o 3 alternativas de acciones, tareas que yo tenga que hacer para que eso se haga realidad. Recuerden que cuando Vilma o Federico terminen, asienten con la cabeza y seguimos. ¿Listo? ¿Ya Federico asintió? Fantástico. Ahora, vamos a cada tarea, o sea, esto sería individual, vamos a poner un pilar. Ahora, no les he explicado qué es un pilar. Un pilar es, digamos que todas las personas tenemos 4 pilares. 4. Uno son nuestras pasiones. Si yo pienso, ¿qué podría hacer yo toda la noche gratis sin dejar de hacerlo y sin que me pagaran? ¿Yo qué haría? ¿Cierto? Ese es uno de mis pilares. 2. Talentos. ¿Qué dones tengo naturalmente? ¿Cierto? Si tienes problemas, digamos, puedes preguntarle a cualquier persona que esté por ahí cerquita, ¿tú en qué piensan ellos que tú eres bueno desde chiquito? O sea, eres bueno cantando, eres bueno socialmente, tienes buen humor, eres muy concentrado.
yo creo que todos sabemos estos talentos que tenemos de toda la vida, cuáles son, ¿cierto? Las habilidades tienen que ver aplicadas a cosas prácticas, cosas que tú has aprendido a hacer durante tu vida, que aunque no te gustaran, te has vuelto bueno en evitando al jefe cuando estás de mal humor. ¿Sí me entienden? O sea, las habilidades son más aplicadas y los valores son qué me importa más que el dinero, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiero que hagan? Miren cada tarea que ustedes se pusieron y piensen cuál de esas tareas se adapta mejor a tus pasiones, a tus talentos, a tus habilidades y no tienen ningún conflicto con tus valores. ¿Me entienden la tarea? Que veo a Federico muy profundo pensando como, no pensé que me fueran a poner una tarea tan difícil hoy. Y entonces, lo que vamos a hacer es, esas tareas las vamos a contrastar con los pilares. ¿Es compatible con mi pasión? ¿Es compatible con mi talento? ¿Es compatible con mi habilidad? ¿Es compatible con mis valores? Y aquí nos vamos a dar cuenta que si no es compatible con mi pasión, pues me va a costar. Si no tengo el talento, pues de pronto conozco a alguien con el talento que me pueda ayudar. Si no tengo la habilidad, de pronto o puedo adquirir esta habilidad o puedo encontrar a alguien que tenga esa habilidad. Y si no está de acuerdo con mis valores, me va a costar mucho estar en paz por las noches haciendo algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces se dan cuenta de repente cómo el propósito de algo se transforma totalmente en el momento en que lo ponemos yo creo que poca gente hace este ejercicio a la hora de elegir una carrera, elegir un trabajo, mirar si esa tarea que voy a hacer yo, en la que tengo una línea, un límite de tiempo muy claro y muy limitado, de pronto lo que yo necesito es más ayuda. Necesito a alguien que tenga el talento y la habilidad porque yo no las tengo. Pero solo en el momento en que yo hago esto me doy cuenta dónde tengo que empezar yo a fortalecer las cosas y de pronto por qué ciertas tareas me cuestan más que otras. Diego. Juan, me quedé pensando en me quedé pensando en mi gráfico de miles de burbujas con burbujas. No sé si se ve, Sí, espera que voy a sacar el fondo. Espera, que quiero sacar el fondo virtual. claro. Eso es un mapa mental. Claro, bueno, y me quedé pensando en eso y lo primero que se me vino a la cabeza tenía que ver con empezar a delegar algunas cuestiones. Porque Claro, me encontraba con que todas las burbujas respetan todos los pilares, pero cuando tenés muchas burbujas con muchos pilares es algo que sea un pulpo, es imposible. Con claro. lo cual ahí digo, también es empezar a ver qué, y que también me lo han enseñado hace un tiempo, qué cosas que a lo mejor no generan demasiado valor agregado puede llegar a derivar a otra persona, digamos, qué cosas tu tiempo es demasiado caro para hacerlas. Así es. Pero la verdad que me encantó, Juan, me encantó. No, Tengo una maraña de cosas en la no, cabeza mira, dando vueltas. cuando yo hice este ejercicio, una de las cosas que me quedó claro es tengo que comprar pilas, baby, Claro. porque no soy bueno vendiendo digital. O sea, yo soy bueno vendiendo ideas en encuentros con ejecutivos, con jefes de cuentas. Esa parte presencial yo soy bueno, ¿cierto? Pero la parte de vender mis talleres, de vender mis libros, de vender mis cursos en línea, soy re malo. Entonces, una es, primero, empiézalos a hacer digitales. Segundo, aprende a venderlos. Y conéctate con una comunidad de gente que también esté haciendo lo mismo. Tal cual. O sea, es que me quedé con varias cosas de la presentación que Por de favor. hecho la voy a repasar después, tranquilo, porque te digo, como que me quedaron un montón de cosas en la cabeza para revisarlas, pero hay algunas
algunos puntos que me parecieron súper importantes y que de hecho yo los estuve charlando con los chicos en estos días que, de hecho, ayer que hicimos la presentación de la parrilla de productos y que tiene que ver con este concepto del branding, que es lo que yo un poco les decía, que empiecen a trabajar en crear su comunidad, que crear su comunidad es, de alguna manera, empezar a trabajar el branding, en tener una identidad de marca, empezar a dar contenido de valor agregado a esa comunidad, que no sea todo el tiempo yo te quiero vender esto, yo te quiero vender esto, sino darle contenido, fidelizar a esa comunidad y empezar a tener esa identidad de marca que el día de mañana arrancás vendiéndole un producto que puede ser como ahora el de soja y aromatizadores, y el día de mañana a esa misma comunidad le vas a poder vender el curso de cosmética natural, o el de yoga facial, o el de maquillaje natural, porque cuando tenés esa identidad de marca, tenés esa prueba social validada, tenés esa comunidad que te es fiel y que te responde, y si no le vas a vender un curso de mecánica de motos, digo, esa cuestión de trabajar y construir la marca tiene un valor agregado en lo que tiene que ver con capital y en el retorno que le podemos llegar a sacar, que es importantísimo. Y vos acá lo dijiste, digo, esto de empezar a entender cuál es la diferencia entre el branding, el marketing, el copywriting, es decir, cómo le voy a hablar, mantener ese discurso, mantener esa imagen, mantener esa calidad de contenido, digo, comprometerte con tu marca. Claro. No, y no solo eso, es yo como me diferencio. O sea, yo creo que cuando vemos la industria, cuando pensamos que somos parte de la industria del conocimiento, cambia el chip. Yo no soy, o sea, yo no estoy vendiendo talleres o productos digitales. Bueno, también, pero estoy en una industria que tiene una lógica y tiene unos actores claros, tiene unos clientes que son bastante fuertes. Digamos que hay alguien que podría dedicarse simplemente a buscar gente visionaria, que son muy poquitos, pero seguramente estén dispuestos a pagar mucho más, porque el conocimiento que ellos están buscando es más específico, mientras que otra persona se puede dedicar a venderle a novatos. Y esto cambia totalmente el tono del landing page. Totalmente. Totalmente. Esto que para nosotros siempre lo hablamos como poder definir cuál va a ser el ángulo de venta. Digo, cuál va a ser tu ángulo de venta desde el copy a tu creativo, a tu landing, qué es lo que le querés comunicar, cuál es el problema que le querés solucionar. Y me pareció súper interesante también el cuadro que vos lo dividías en este cuadro grande donde decís lo que no sabés que no sabés. Digo, porque la Claro, gente, que esto también yo lo charlamos, la gente, el marketing de afiliados es distinto a Google, ¿está? Porque yo me sí, quiero comprar una cafetera y entro a Google y pongo cafetera Philips o cafetera, no sé, lo que sea, veo las características, tengo la intención de compra, me meto en Google, hago la búsqueda y busco lo que quiero comprar. El marketing de afiliados, la gente se choca con mi aviso, no lo busca, la gente está scrolleando el feed de Instagram o de Facebook y se choca con un aviso que se lo choca claro. porque en algún momento quedó con un tag relacionado a mi aviso. ¿Está? Entonces, esa persona que se choca con mi aviso y no tiene ni la más remota idea de por qué, o probablemente porque tenga algún gusto, en el momento en que lo choca, se da cuenta de Sí. esto, de que no sabe o de que quiere saber algo que no sabe. Entonces, esa manera en la que en ese segundo, porque es un segundo en el cual tiene que detener el scroll para prestarle atención a mi aviso, es donde nosotros tenemos que poner toda esta cuestión del pensamiento disruptivo de Claro. nuestra creatividad, para que cuando Fede venga haciendo scroll mirando las noticias, vea un aviso de aprender Kaiser y diga, ah, Kaiser, che, estaría bueno aprender Kaiser, ¿eh? Mira, Por algún motivo le llega ese aviso. les voy a compartir, ustedes están viendo ahora un círculo Sí, con un montón de líneas, ¿cierto? sí, sí. Digamos que este es el conocimiento máximo, por ejemplo, de mi libro, que yo trato de vendérselo a escritores y a guionistas que les han enseñado a escribir historias siguiendo puntos en un círculo, pero yo lo que hago es decirles, mira, no es el círculo, todas estas líneas punteaditas que hay aquí son puentes, conexiones muy claras, donde tú puedes empezar a contrastar información como si estuvieras apretando los radios de una bicicleta para que tu historia esté mejor. Entonces no tienes que escribir la historia de punto A, de punto 1 a punto 9, sino que si tienes el punto 1, pues siguiendo las líneas, puedes sacar deducciones o empezar a escribir un poco en el último punto, en el octavo punto, en el sexto y en el quinto, ¿cierto? Sí. Y una de las cosas, o sea, ¿por qué les muestro esto? Eh,
porque generalmente los escritores y los guionistas es un grupo de gente que tiene unos conocimientos muy, muy tesos y que generalmente cuando sacas un libro de cómo escribir mejor las historias son muy escépticos. Y es exactamente lo que tú dices. Yo cómo le muestro a alguien que, no está que aparentemente no está interesado porque ni siquiera sabe que existe este conocimiento, no sabe que no sabe esto nuevo, yo cómo soy capaz de llegar allá. Y es un mercado realmente gigantesco, aplicado a cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Eh, Chicos, abro ronda para que le digan a Juan qué les pareció la charla, para que le consulten las dudas y después yo sí tengo una pregunta más para después de paso al final de la cola. ¿Quién toma la palabra? Ahí está, Elías, estás muteado. Ahí sí, ¿te escuchas? Ahí está, ahora sí. Súper. Bueno, un gusto, Juan Álvarez, de acá de Sí. Santiago, Chile. La verdad es que quedé para adentro, aparte ya he quedado para adentro con Diego. Yo estoy emprendiendo acá en este tema, tengo algo de experiencia, pero la verdad es que con lo que tú mostraste, la verdad es que quedé sorprendido. Y en el caso mío, la verdad es que nunca me encontré con una cosa así. Te despierta mucho la creatividad, lo mismo que aporta Diego, que para mí es un maestro, y agradezco de estar acá en Pilar Baby, soy nuevo acá, pero con lo que tú me mostraste acá, puedo complementar más mi idea. En el caso mío, te comento, yo soy experto en Adobe Photoshop. Yo trabajé por muchos años en la empresa periodística en Mercurio, acá en Santiago, Chile, uno de los diarios más grandes. Y de ahí me mandaron al Centro Médico, a San Salvador, a apoyar a la prensa gráfica, cerca de 600 personas a cargo, porque ellos aprenden de forma empírica, o sea, lo que ven es lo que hacen, pero no Claro. tienen una base de lo que es la arte gráfica. Pero en todo lo que tenga que ver con el tema de diseño, el diseñador no está preparado para corregir una imagen digital. Eso no se aprende con los software, eso se aprende, digamos, en la vida, se lo enseña ahí. No hay una Así universidad es. para esto, tú lo aprendes en el trabajo. Te enseñan el porcentaje de la cara, un rostro moreno, un rostro blanco, todo. Y tienes que ser bueno. Y a mí me abrió esto, digamos, lo que tú explicaste acá, de lanzar. De hecho, yo tengo, Diego y Juan, yo tengo un curso que yo lancé en seminario online de corrección de color. Soy el creador, pero ¿qué es lo que pasa? Es que al pasarlo para allá, Mauricio Duque Zuluaga queda, este pasa la gráfica y lo demás, por lo tanto él queda como dueño del curso y yo no paso a ser como coproductor. Pero Sí. acá, la verdad es que me abre con lo que tú me mostraste acá, a mí me abre una idea fantástica de poder lanzar mi curso y enseñar el paso a paso. Lo primero que yo puse acá en la burbuja fue, quiero ser un coach en marketing digital y enseñar. Luego seguí con lanzar una primera campaña en Facebook, pero una campaña bien hecha, y por eso tengo el apoyo de Diego con Pela Ready. Después puse en el paso 3, quiero vender en Hotmart mis cursos. Y por último, quiero ser un emprendedor y un empresario, pero llevar a la gente lo que yo aprendí en la vida. Y con lo que tú me mostraste acá, la verdad es que me da otra panorámica. Así que, No, y fantástico. mira, a la mayoría de las personas, todos queremos aprender algo de alguien, ¿cierto? Y se nos olvida que ese conocimiento que nosotros tenemos, alguien más lo quiere. Correcto. Y llega un momento en que se devalúa porque como es tan sencillo, como es de novatos, como a mí ya, entonces yo ya ni siquiera lo aprecio, ¿cierto? Y esto a veces hace que estemos perdiendo dinero, porque hay gente que de verdad quiere eso. O sea, la mayoría de la gente ahora es muy buena fotógrafa. Entonces digamos que los fotógrafos quedaron un poquito relegados y hay muy, muy pocos fotógrafos y no buen dinero. Pero en el caso de los diseñadores gráficos, incluso aunque existan cosas como Canva o cosas de estas, digamos que el diseño gráfico sigue siendo muy complejo. Yo pienso que un taller de diseño gráfico básico para novatos sería algo realmente increíble para una comunidad muy gigante. Lo otro, Juan, que disculpa que te aporte algo, hay un detalle muy importante en lo que es el diseño gráfico y la corrección de color. Ninguna imagen nunca en los años y los siglos va a ser igual a otra, como tampoco ningún ser humano es igual a otro. Así que, aunque haya los software que hayan, nunca te va a corregir ninguna imagen tal cual, idénticamente a la otra. Imposible, no puede ser. Pero el ojo humano, que a uno lo prepara, uno sabe el porcentaje de amarillo, de azul, de negro, de rojo que tiene que ver en esa imagen y manteniendo las luces. De hecho, mi carrera, yo soy fotógrafo de profesión. Y de ahí, obviamente, llega el Mercurio en todo lo que es el diseño gráfico,
y lo que es la preferencia digital, y ahí fue, me prepararon, me enseñaron este tema, pero con esto que tú muestras acá, más lo que Diego está apostando, imagínate, lanzar una campaña en Facebook con este conocimiento a la gente que realmente le interesa, más lo que tú abriste acá, no, yo quiero feliz. Fantástico. Juan, ¿sabes qué? Esto te quería preguntar en función de cuando veíamos los primeros datos de cómo había crecido en estos últimos años el tema de educación formal versus educación informal. Algo que yo siempre les digo a ellos, y vos me lo vas a ratificar o a rectificar, es que nosotros que la desgracia nos ha puesto de frente a una gran oportunidad, y que tiene que ver con toda esta cuestión de la pandemia. Porque esta cuestión de la pandemia ha cambiado los hábitos en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, desde nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de estudiar, a nuestra forma de relacionarnos con el otro. Hoy estamos por ahí en una etapa en una etapa distinta a lo mejor a lo que fue el 2020, pero hay algunas costumbres y hay algunos hábitos que aprendimos que no van a cambiar. Digo, hay un montón de empresas que hoy están replanteando por qué durante 10 o 15 años pagaron costosísimos metros cuadrados para tener gente haciendo un trabajo que no genera ningún valor agregado en ese lugar físico y lo puede hacer tranquilamente en su casa. Y yo les decía a ellos, y esto te lo pregunto a vos, ¿cómo crees que va a seguir evolucionando este mercado de la educación informal en este caso, porque coincido que lo de Hotmart es una educación informal, con respecto a la tendencia de acá en adelante? Mira, te voy a dar varios ejemplos porque digamos que esto no es nuevo, la pandemia lo aceleró, eso sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí ven mi tabla de trabajo y la de Claudia aquí atrás. No se alcanza a leer nada, no. ¿Qué te iba a decir? Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba cuando tuvimos una productora audiovisual que íbamos a hacer cine, entonces necesitábamos contratar a 5 guionistas. Entonces llegaban, de los 5 que necesitábamos, llegaban 3 guionistas con maestría de alguna universidad prestigiosa y me decían, Juan, yo quiero que me pagues $5,000 mensuales. Perfecto. Muéstrame algo que hayas escrito. No, no he escrito nada. Me gradué el año pasado de maestría en escritura de guión, tengo doctorado en escritura de guión y tengo un pregrado en comunicación social. Y uno dice, yo no te voy a pagar $5,000 si no tienes experiencia, ¿cierto? Algo que yo podría estar dispuesto a pagarle a alguien que sí ha escrito un guión y ya lo ha vendido y ya se ha producido. Entonces, bueno, y en una empresa bastante grande, que no voy a mencionar el nombre, donde necesitamos en algún momento 300 comunicadores sociales, pues imagínate, solo decir, tenemos que entrevistar 300 personas, eso ya acaba ya tú no tienes tiempo para hacer tu trabajo, pero entonces necesitábamos gente creativa y copywriters, era lo que más necesitábamos. Y volvía a pasar lo mismo. Entonces llegaba gente que era muy buena escribiendo, pero no sabía de copywriting. Había gente muy buena en copywriting, pero nunca habían trabajado digital. Al final, ¿a quién contratabas? A la persona que representa menos riesgo. Y al final no es la persona que más educada esté, sino la que más pruebas de yo ya he hecho esto exitosamente tenga. Entonces, al final, a mí no me importaba. ¿Tú eres comunicador? No, oye, entonces al final las preguntas eran, ¿tienes un Twitter? ¿Tienes un blog? ¿Tienes algo donde hayas publicado cosas? Muéstrame cuál es tu comunidad. Muéstrame cuántos likes tienes. Muéstrame qué resultados tangibles tienes. Y en ese momento, pues te das cuenta que sí, qué bueno tener, no estoy descalificando la educación tradicional, pero la educación tradicional se dedicó a producir un montón de personas con conocimientos no prácticos, conocimientos teóricos que no tengo ninguna utilidad, porque a mí me toca, como un comunicador social que salió de una universidad y me toca entrenarlo un año para que sepa hacer lo que yo estoy haciendo. Otro ejemplo, en algún momento tuvimos que contratar algo que se llamaba Cool Hunters, Data Marshals y Keepers. Entonces pusimos el anuncio de necesitamos 100 Data Marshals, 100 Keepers, 100 Cool Hunters. ¿Qué profesión cumple con un oficio que nos acabamos de inventar porque lo necesitamos en este momento? Alguien que se fije que los datos no nos los cambien nada, que los datos nuevos nos borren los antiguos. Eso es un Keeper. Un Data Marshal es la persona que se encarga
de sentarse y ordenar los datos para que no pierdan su significado y yo entienda, yo pueda sacar insights de los datos. Y un cool hunter es alguien que me hable de nuevas tendencias, nuevos actores y nuevas amenazas que vayan hacia mi producto. ¿Esto qué es? ¿Es un comunicador? ¿Es un ingeniero de sistemas? ¿Es qué? Claro. Entonces te das cuenta que al final, y esto era antes de la pandemia, después de la pandemia esto se volvió mucho más claro, es al final lo que la gente te va a pedir es muéstrame tus cifras, muéstrame tus datos, organízame tus datos. Aquí les voy a mostrar algo que estoy seguro que puedo mostrar, creo que sí. Un momento, no sé cuántos de ustedes utilizan Data Studio de Google. No, yo no. Ok, entonces seguramente les voy a volver a compartir. Entonces, por ejemplo, esto es algo, no está actualizado a hoy. Un momento, no está actualizado a hoy, pero estas son las cifras, digamos que creo que de hace 2 semanas de yoga facial con aromaterapia. ¿Cierto? Se han vendido tantos. Los países donde más se vende es estos. Los vendedores, por aquí ya está Diego, que empezó hace poquito en realidad, pues a comparación de Franco, ya está de quinto, de ventas por vendedor. Miren, todo esto es con herramientas gratuitas. ¿Esto qué me permite a mí hacer? En que yo puedo incluso llegar acá y decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa vender más en México. ¿Quién está vendiendo más en México? Muéstrame solo México. Y de repente me tira todos los vendedores que son buenos en México. Esperen que esto está como lento, bueno, que debe ser por el Zoom y por estar compartiendo la pantalla y tener tantas ventanas abiertas. Hay tantos porqués. Pero miren que aquí me dice, mira, Franco es el que más vende en México, y después Santiago. Entonces yo al final podría hablar con ellos, oye, ¿cómo hacemos para intensificar las ventas en México? Aquí estoy dando un ejemplo. O, no, quiero cualquier otro país. Uy, ¿sabes qué? Quiero Chile, solamente Chile. Muéstrame. Miren lo importante que es tú poder acceder a los datos, porque yo he visto los datos que te tira Hotmart, que es un Excel infinito para todos los lados, o incluso el mismo Facebook. Y esto es muy importante, es yo cómo estoy organizando mis datos. Incluso, pues aquí se van a dar cuenta que yo tengo, por ejemplo, aquí, entonces, vamos aquí. Por ejemplo, esta es la gente que compra mis talleres en línea. Cuando pagan por mis talleres, esta es la gente que está en mis bases de datos. Ahora, yo ya sé que la mayoría de la gente mía está en Colombia, pero no sabía que el segundo país donde yo más vendía o era más popular era Bolivia. Nunca se me hubiera ocurrido. Yo a Bolivia no la tenía en mi radar en la parte de narrativa, ¿cierto? De creatividad y pensamiento disruptivo. O sea, Argentina, México, sí, pero Bolivia, eso fue una sorpresa. Y si los miro por ciudades, porque digamos que yo me tomo el tiempo de hacer mis propios formularios, capturo la información que quiero, pues aquí me deja muy claro qué ciudades yo debería visitar el día que podamos viajar otra vez, ¿cierto? ¿A qué quiero llegar? No se trata solamente de generar cifras, todo lo que hacemos todo el tiempo genera datos, genera estadísticas en Internet. Y a veces Google captura los datos que a Google le da la gana y Facebook lo que le da la gana. ¿Cómo me aseguro yo de capturar los datos que a mí me interesan? ¿Cómo me aseguro yo de que mi equipo, por ejemplo, que Claudia, cuando va a tomar una decisión acerca de su taller, pueda decir, mira, aquí debería yo irme de viaje y hacer un taller presencial de aromaterapia en México y en tal lugar porque es que allá donde más se está vendiendo, ¿cierto? ¿Cómo organizo yo los datos para yo poder sacar conclusiones accionables? Porque sacar conclusiones de, uy, se está vendiendo bien, pues me dejo en las mismas, se está vendiendo bien, estoy pasivo. Pero si me dice, si vas a México, ¿podrías vender mejor? Pues yo ya mismo llamo a la gente de viajes, compro un tiquete, me voy, empaco mis aceites esenciales y, ¡jue madre!, me agarro a vender en México. ¿Sí me entienden? Entonces, volviendo a la pregunta,
sí, a la cuestión que planteaba Diego, es a ustedes por lo que los van a medir de ahora en adelante es por los resultados de lo que ustedes digan que saben hacer. Pues yo lavé platos en el bachillerato y en la universidad, pero no lo tengo en mi hoja de vida, ¿cierto? Ahora, tampoco quiero mostrar a la gente que también lavo yo los platos. Odio lavar platos. Ahora, soy buenísimo lavando platos porque lavé platos 20 años. Pero una de las cosas que es importante es, yo que elijo mostrar cuál es mi marca personal, cuál es mi branding, cuál es mi especialización. Mi especialización como Elías es diseño gráfico o yo soy, trabajo con narrativa, pensamiento disruptivo y creatividad como Juan Álvarez, ¿cierto? O sea, ¿cuál es tu especialidad? Y traten de no pasarse de 3 y denle duro a eso y empiecen a generar las pruebas. El book, ¿cómo se llama? Su libro, su portafolio. No solamente con yo hice este gráfico, no, este gráfico hizo esto y vendimos tantas cosas con la campaña hecha con este gráfico, ¿cierto? O sea, es yo cómo ordeno esto para presentarlo mejor. No sé si respondí tu pregunta, Diego. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere decirle algo a Juan? ¿Alguna reflexión? ¿Qué les pareció? ¿Si le gustó? Fede, que estaba atento también con el tema de los dibujos. Rodri. A Fede se salió. La verdad que, Juan, nada, agradecerte porque me encantó. Creo que hay un montón de contenido para revisar y para empezar a repensar un poco cómo estamos manejando nosotros este negocio. Es decir, porque hay muchísimas opciones para empezar a pensar por fuera de la caja, que es lo que decía antes, ¿no? Empezar a tener otro tipo de análisis y empezar a ver esta cuestión de entender cómo la gente se choca con nuestros avisos y cómo decirle que está viendo ese aviso por algún motivo y tratar de hacerle ver esto, de que no sabe lo que quiere saber o que tiene ese deseo dentro y que nosotros le vamos a facilitar el acceso a esa información. La verdad que me pareció espectacular, todo, Bueno absolutamente todo. Qué bueno que les gustó. Todo. Bueno, y me gustaría, yo digamos que creo que a mediados del mes entrante voy a lanzar la segunda edición de mi libro. Me encantaría podérselos presentar y ver quiénes de ustedes se animan también a ayudarlo a vender. Totalmente. Porque lo voy a montar en Hotmart, obviamente. Perfecto. Listo. Sí, súper. Bueno, esto que vos decías, para mí también fue un dato interesante, el tema de lo que tiene que ver con la compra de ebooks. Claro. Yo siempre fue una cosa que le tuve cierto reparo. ¿Será porque a mí me cuesta mucho el tema de la lectura en la pantalla? Soy más del material físico, pero por eso ese fue un dato que cuando lo vi, el tema del crecimiento de la venta de ebook también es algo súper importante, porque hay muchísimo material también para vender. No, y sobre todo yo donde veo una oportunidad es, yo tengo muchos amigos que son escritores, yo tengo incluso un grupo que se llama Viviendo de la Narrativa en Instagram y en Facebook, donde publicamos un montón de contenido de cómo vivir de la narrativa. Y una de las cosas que tú oías cuando hablabas por ejemplo, tengo un conocido que es el mejor escritor de terror en Colombia y el tipo es buenísimo, que hijo de madre miedo los libros del man, es muy, muy bueno. Y él decía, pues yo tengo una editorial, pero mis pagos son a estos términos, es tanto porcentaje. Y por ejemplo, yo en mi libro, que primero lo monté en Smashboard porque no conocía Hotmart, en Smashboard fui bestseller y durante el primer año hice más dinero que muchos de ellos durante 2 años. Claro. ¿Cierto? Y en el momento en que tú les ofreces, ven, yo te ayudo a vender tu libro, yo me llevo el 80, el 70, el 60, lo que uno acuerde, pues lo que tú en realidad estás haciendo es volviéndote una editorial digital, porque al final el que se está encargando de vender libros, ahí lo que se trata es de saber que siempre y cuando el libro esté dentro del espectro del conocimiento, de la industria del conocimiento, pues ese crecimiento está. En el momento en que se sale y ya es ficción, ya es otra cosa, pues hay otras reglas que habría que investigar y bueno, ya es otro lío muy diferente.
Tal Pero cual. si es de educación, si es de formación, pues aplica el mismo principio de lo que estamos haciendo. Perfecto. Ahí pregunta Rodri, ¿cómo se llamaba el autor del libro de abundancia? ¿Peter Diamandis Peter era? Diamandis, espérate, ya lo pongo aquí. Peter Diamandis. Ay, no me lo escribo aquí. ¿Por qué no? Porque está en privado. Un momento para todos, aquí. Peter Diamandis, así También lo tal voy a como buscar suena. porque no lo conozco. Mundo Perfecto. en abundancia. Pues obviamente hay que leerlo pensando en que es una persona multimillonaria, muy exitosa, pero cuando te empieza a poner las cifras de analfabetismo, las cifras de alimentos, de menos guerras, de menos enfermedad, te das cuenta que el mundo es un lugar en realidad realmente abundante y que hemos construido grandes cosas. Tenemos retos gigantes al frente, pero me parece que es un libro que te deja con una mirada diferente del mundo y del mercado, del futuro mercado al que nos enfrentamos. Me parece que es un libro que vale la pena leerse. Perfecto. Voy a cortar la grabación acá.